La revuelta popular del 2019 marcó un antes y un después en el régimen político heredado del pinochetismo. La irrupción de amplios sectores de masas contra los privilegios de la clase capitalista y sus partidarios infundió el miedo entre los poseedores, aunque hoy se muestran confiados, buscando reescribir la historia. Lo cierto es que su hegemonía fue la que entró en una profunda crisis. La derecha, durante estas semanas, ha arremetido con todo contra lo que ellos llaman el estallido delictual, pero parecieran olvidarse que fue el mismísimo Piñera el que salió a saludar las masivas movilizaciones del 24 de octubre e incluso salió a pedir disculpas, prometiendo una agenda social, acorralado claramente por las masivas manifestaciones de la rebelión popular. Sobre la justificación de las demandas que originaron el estallido, un 52% de los encuestados en octubre de 2024 consideró que estaban completamente justificadas, mientras que un 50% opinó que fue principalmente una movilización social frente a la percepción generalizada de las injusticias sociales. Un 77% de los participantes en la encuesta cree que la motivación principal detrás de las protestas fue impulsar una agenda social centrada en mejoras salariales, de salud, pensiones y educación, entre otros temas, mientras que el 23% sostiene que el objetivo era promover un cambio constitucional. En una reciente entrevista, Ramón Cavieres, director de Pulso Ciudadano, subrayó que si bien hubo un fuerte respaldo a la causa social, lo que falló fueron los procesos para abordar y solucionar estas demandas. La verdad es que tiene razón, aunque para ser más específico fue el pacto del 15 de noviembre firmado por el régimen político encabezado por Boric y en complicidad de la burocracia sindical del Partido Comunista y la tregua otorgada por la llamada Mesa de Unidad Social lo que no dio ninguna respuesta a las demandas planteadas. El proceso constitucional, donde no se podían tocar los tratados internacionales, no era soberano para discutir y tomar resoluciones sobre el conjunto de los temas que aquejaban a la población y donde sus constituyentes ganaban más de 2 millones de pesos, mientras las condiciones de vida de la población empeoraban tras de la pandemia, fueron puntos nodales del debate. El gobierno de Boric pasó de prometer grandes reformas sociales a encabezar medidas de centro, junto a la exconcertación y aplicando políticas neoliberales contra la clase trabajadora y el pueblo. Es también parte de esta decepción percibida a nivel de masas en el intento de sacar de la escena a la clase trabajadora y sectores populares del cuestionamiento a la herencia del pinochetismo. Los intentos para resolver la crisis de hegemonía en el Chile por revuelta popular oscilan entre una restauración conservadora donde ubicamos a la derecha y sus intentos más rabiosos, pero también su variante de volver a un nuevo centro o a la nostalgia noventista que encabezan sectores de la exconcertación. Frente a un malestar que crece, la estrategia de cambios graduales del gobierno de Boric en el Frente Amplio y el Partido Comunista se muestran completamente estériles, donde incluso han permitido que revivan viejas figuras de la concertación firmando medidas en beneficio de los empresarios. Por esto, a 5 años de la revuelta popular, necesitamos pelear por una salida propia desde la clase trabajadora. La revuelta popular expresó la fuerza y la potencia que puede tener el movimiento de masas cuando entran e irrumpen en el escenario político, con sus propios métodos y su propia fuerza, la de la lucha de clases. Esto fue precisamente lo que atemorizó a los empresarios y sus partidos. Por eso, hoy buscan rabiosamente reescribir la historia. La derecha patalea por la violencia de los rotos de mierda, para tapar que fue el propio Piñera el que le declaró la guerra al pueblo, sacó los militares, que hubo cientos de jóvenes y trabajadores que perdieron sus ojos, miles de heridos y docenas de muertos, muchos de ellos en burdos montajes encabezados por militares y policías. Cuando la clase trabajadora y los sectores populares cuestionan los privilegios, la clase capitalista no duda en ocupar toda su fuerza para defender un orden que los beneficie. Las demandas que la causaron siguen totalmente vigentes. Ni los pactos por arriba, ni la gradualidad del gobierno de Boric, ni mucho menos la restauración conservadora son una alternativa para la clase trabajadora. Durante la revuelta popular se demostró cuán fuerte podemos ser si irrumpen las masas en el escenario político. Surgieron asambleas, coordinaciones. Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios y la Izquierda Diario impulsamos comités de emergencia y resguardo buscando unir a la clase trabajadora y los sectores populares, pero faltó la entrada organizada de las posiciones estratégicas de
de la clase trabajadora por una huelga general que pudiera realmente imponer una salida soberana de la clase trabajadora. La perspectiva de construir una organización que se proponga este objetivo sigue siendo completamente urgente y necesaria. Falta la construcción de una organización revolucionaria, socialista, que tenga fuerza en universidades, industrias, puertos, barrios y sectores de la clase trabajadora que se proponga este combate político. Después de la revuelta, el empresariado quiso imponer su decepción sobre la población, desdeñando la perspectiva de organizarnos políticamente. Ninguna de estas demandas ha sido resuelta. Su resolución únicamente estará en una salida propia de las y los trabajadores. A 5 años de la revuelta, reivindicamos la lucha del pueblo trabajador, pero no nos quedamos en la nostalgia, sino en transformar las lecciones en organización y lucha. Por eso buscamos poner todos nuestros esfuerzos para construir una herramienta política de los trabajadores, para convertir la revuelta en revolución, única perspectiva para terminar con el Chile de los capitalistas.